No se pierda nuestras reuniones presenciales o por el canal de YouTube. Compartir con nosotros un poquito de lo que ella ha estado viviendo. Los del grupo de intercesión lo saben, hay a grandes rasgos, su familia, pero si ella quería compartirnos, ella me dice que sí, porque somos su iglesia, por cierto, y hemos estado orando por ella y hemos estado apoyándola en oración y seguimos y confiando en Dios, que siempre Él tiene la última palabra. Amén. Así es que le voy a dejar ahí unos minutitos. Bueno, hoy le doy gracias al Señor porque sigo confiando en quien restaura mi fuerza. A veces la voluntad del Señor duele, no es la que queremos. No me veo. Duele la voluntad del Señor en algunas oportunidades, pero existe la aceptación, la resignación hacia Él. Quiero darle las gracias. Gracias por sus oraciones, gracias por sus visitas, por sus mensajes, por su palabra, por los pastores, por mi iglesia. Pero pido mucha oración por mi hermano, que es su único hijo, que está bajo los escombros y que todavía lo seguimos buscando con la esperanza en Cristo. Pido por todas mis amigas que han perdido a sus hijos. Tengo un montón de ex compañeros de trabajo que se encuentran desaparecidos. Pido por ellos, por su familia. Amén. A veces en la vida nos afanamos por problemas materiales y eso es terrenal. Como me dijo mi hermano en estos días, tanto afané por criar un hombre perfecto. Me hubiese gustado que mi hijo hubiera sido un hombre en Cristo. Ha sido un momento muy difícil desde ese 24 de junio, desde ese terremoto en mi tierra, ¿verdad? Nosotros los caraqueños te decimos siempre algo muy particular, ¿no? Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra, ¿no? Pero este montecito, cómo nos ha dolido. Es un lugar, es un rinconcito caribeño muy rico que se perdió todo. Hay más de 5.000, 6.000 familias buscando entre los escombros a sus hijos. Personas que han perdido toda la familia completa. Ayer veía un video donde estaba lloviendo muy duro y los niños dentro de las carpas. Y yo dije, gracias Señor, porque hoy puedo ser un milagro y no me he dado cuenta. Amén. Porque hace 11 años atrás a mí me negaron un crédito habitacional para comprar un departamento. Quizás ese edificio hoy no está de pie. Y quizás mis hijos y yo somos un milagro y estamos aquí. Amén. Porque fue Amén. tu voluntad y en el momento me enojé, debo reconocerlo. Sí. Pero ahora que me evalúo y veo todo lo que está pasando, yo digo, Señor, tú quisiste que yo viniera a esta nación. Amén. Con un propósito, porque sé que es así. Y ese propósito es que yo hoy quizás aquí parada vuelvo a hacer un milagro para el Señor. Amén. Y pido que cada uno de nosotros y cada una de las personas que hoy se quejan por cualquier cosa, agradezcan que tienen un techo, que tienen un hogar, que tienen a sus hijos, que tienen a su familia y que los puedan abrazar. Amén. Porque daría mi vida en este momento por estar al lado de mi hermano y poderlo acompañar. Gracias. No les voy a decir que estoy bien, no lo estoy. Estoy muy triste, pero sigo confiando en quien en todos mis procesos ha renovado mi fuerza, me ha levantado y lo volverá a hacer nuevamente. No crean que porque no asistí a la iglesia estaba lejos o me ausenté de Dios. No, yo sigo alabándolo, yo sigo orando, yo sigo creyendo en Él. Y toda mi vida creeré, a pesar de todos mis procesos que ya todos ustedes saben. Siempre confío en el Señor y siempre voy a dejar todo en sus manos, porque Él sabe lo que hace, y si lo hace para bien. Yo sé que el Señor tiene alguna misión en esa nación. Yo sé que La Guaira será pueblo de Cristo, yo lo sé y se lo pido al Señor, que los pocos que queden allí sean para servirle a Él, y que sea una nueva estancia y que todo lo malo de allí parta. Amén. Y que renueva la fuerza a cada una de la familia, en especial la mía y la de mi hermano. Amén. Gracias, y que el Señor siempre los bendiga. Y gracias por el apoyo, pastores, gracias por sus mensajes. A todos los que fueron a visitarme a mi casa, gracias por todo, de verdad. Es difícil estar solo, es difícil, y a veces es mejor, si usted no le habla a un familiar, usted no le habla a un amigo, vaya, tóquele la puerta y abrácelo, porque ustedes no saben lo que se siente estar lejos y no poder abrazar a su familia. Es lo más doloroso de todo esto. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Tremendo los testimonios, hermanos, que hemos estado viendo. Ayer veíamos uno con
con el pastor y me sorprendí y me impactaba, así como el de Emilia, que él fue el único que quedó vivo de su familia. Dice que estaban mirando el partido de Brasil, no sé si lo vieron, y como que se separó el edificio, unos fueron por un lado y él se quedó para otro lado. Y dice que lo único que él vio en ese momento empezó a temblar y él les gritó, los amo. Y aquí, no sé, estando aquí como está la hermana Jacqueline, y no los vio nunca más los vio. Y él también decía, a veces damos por sentado la vida, no, como dice el libro de Santiago, mañana vamos a hacer esto, vamos a ir acá, vamos a ir allá, y sin saber que el día de mañana no nos pertenece, que en un segundo las cosas cambian. Y él también decía, entonces, yo dijo, dentro de todo agradezco a Dios el tiempo que los tuvo conmigo. Dijo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo pedir más por ellos? Dijo, dar gracias a Dios por mi familia que tuve tantos años. Y ahí decía, horrible. Bueno, y orando, confiando en Dios y viendo qué hablar en este tiempo, el Señor me puso también, porque claro, a veces otros no pasamos situaciones tan extremas, pero igual todos estamos luchando con alguna situación diariamente. Y el Señor me trajo esta palabra, hablar hoy día este mensaje que lleva por título El gozo del Señor. Como le digo, primeramente Dios me lo dio a mí. Y yo decía, ¿en qué momento? Bueno, ahora es el momento, porque busqué otros más y el Señor en un momento difícil, yo les compartía con las hermanas de la oración y decía, qué difícil, Señor, es seguir, porque a veces situaciones que golpean fuertemente y uno no sabe, dice, ¿qué más hago aquí? Como lo que hemos visto. Uno ve a la hermana Emilia ahí, cierto, entera, pero cuánto dolor hay en su vida porque ella ha tenido hartas pérdidas. Y sigue estando, yo creo, solo por la misericordia de Dios. Solo Dios nos sostiene. Entonces, en ese momento, el Señor, de que vemos tanto dolor ahí en Venezuela, la guerra en Ucrania, hermano, como yo siempre soy una carga que Dios ha puesto en mí por la iglesia perseguida. Siempre donde voy me aparece y yo la comparto, porque son nuestros hermanos que están matando. Niños, padres, familias, hogares. Y nosotros estamos bien, relativamente. Y a veces nos quejamos por cosas mínimas. Entonces yo creo que este es un llamado también para nosotros para decir, oye, hay cosas que trascienden. Si un día tiene esto o no tiene el otro, da lo mismo. Gracias a Dios que tenemos lo más grande que podemos tener, que es a Cristo en nuestro corazón. Y como cantábamos, saber que vamos a ir y vamos a adorarle a Él por la eternidad. ¿Cuánto estemos en esta tierra? No lo sabemos. Pero una cosa sí estamos seguros, que el día que nos vayamos nos podamos ir con Él. Y por eso debemos trabajar y vivir en son de eso, ¿ya? Que no nos desviemos. Entonces, como decíamos, en medio de tanto dolor, estas guerras que hemos visto, Ucrania y diferentes lugares, usted mismo puede estar pasando una situación difícil con un familiar y eso es largo porque nadie nos dice, va a sufrir tanto y después va a estar bien. No, uno no sabe, va viviendo el día a día y también la palabra de Dios dice, viva el día a día, porque cada día trae su propio mal, su propio afán, porque es así. No podemos proyectarnos a grandes situaciones, porque Dios tiene en su mano el mundo, Dios tiene en su mano nuestra vida. Y Él nos llama hoy día a gozarnos en Él. Amén. A pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de todo lo que estemos pasando, debemos gozarnos en Él. Amén. Y saber que esta palabra Él nos trae para fortalecer nuestros corazones y nuestro espíritu, para dejar y saber que Él está en control, hermano. Él tiene el control. Dice el salmista también, mi corazón estará confiado en el Señor, en que la tierra sea removida. Y eso es lo que pasa, los terremotos, la tierra se remueve, se hace sentir. Y yo lo más que veo, de repente había un hermano acá que ya está en la presencia del Señor, que el terremoto grande que hubo acá, él estaba con su esposa y la casa se hacía para allá y para acá y decía, cálmate, Señor, decía él dentro de todo. Y allá también escuché que decía, ya Señor, como que ya está bueno de tanto movernos, ¿cierto?
Pero así dice la palabra, no temeré aunque la tierra sea removida y se traspasase los montes, dice al fondo del mar, y aunque pase todo eso, nosotros vamos a estar confiados porque estamos puestos nuestros pies en la roca firme. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere recordar hoy. Entonces lo primero es que dejar la diferencia entre lo que es felicidad y gozo, que a veces lo confundimos estas cosas. La felicidad viene de la palabra suerte o suceso, es una emoción pasajera. Hoy la tenemos, mañana no. Así es la felicidad, ¿sí o no? Hay noticias que a uno le alegran ya, pero dura un poquito. Y depende la felicidad de lo que uno logra o lo que uno recibe. O sea, podemos decir que viene de las fuerzas humanas, cosas que pasan. Pero el gozo es muy diferente porque viene del griego la palabra chara y no es una emoción superficial ni depende de las circunstancias. El gozo de Dios no es una emoción superficial ni depende de las circunstancias. Amén. Partiendo de ahí, es un estado de bienestar y fortaleza espiritual. Un estado, ¿cierto?, de bienestar y de fortaleza espiritual. Es un regalo de Dios, el gozo. Y es un fruto, además, del Espíritu, ¿se recuerda? No cambia, aunque tengamos problemas que enfrentar. ¿Se fija por qué es tan necesario también tener esto pendiente? A veces hablamos de tantas cosas y se nos olvida el gozo, porque Dios quiere que estemos con gozo, que vivamos con gozo y que aprendamos a tener gozo en nuestras vidas. Yo no sé, pero hay gente que usted lo ve y pasa amargado. Y dice la palabra también que ese corazón seca los huesos. Una persona amargada vive seca en sus huesos, no tiene vitalidad, nadie quiere estar cerca de él porque, ay, bien. No, nosotros tenemos que ser una gente estable emocionalmente y con fortaleza espiritual porque no estamos solos. Diga, no estoy solo, no estás sola luchando, enfrentando esa situación, no estamos solos. Dios, el Espíritu Santo está ahí como ese paracleto, como ese consolador que le anima a levantarse cada día cuando uno a veces no quiere levantarse. Y está el Espíritu, vamos un nuevo día. Amén. Entonces vamos a ver a continuación diferentes características del gozo. Es una actitud fuerte y profunda de confianza en el Señor. Y vuelvo a decirlo, el gozo no depende de las cosas de la tierra. Se basa en tu fe y en saber que Dios te ama. A pesar de lo que estés viviendo, Dios te ama y tiene el control de todo. Amén. Primer punto, entonces vamos, es un mandato en la palabra. En todo tiempo es un mandato, en todo tiempo. Aquí el Señor no nos dice, gócense cuando estén contentos, solo cuando estén alegres, solo cuando tengan buenas noticias. Dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor. A ver, ¿cómo? Regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Y dice el apóstol ahí, otra vez les digo, regocijaos. Dice siempre. A veces nosotros leemos más y dice, no, regocíjate en tu Dios siempre. Y más cuando estamos tristes y cuando no hay deseo de regocijarnos. Porque eso es la parte sobrenatural de Dios. De ahí viene, de su poder infinito. Primera de Tesalonicenses 5:16 también dice, regocíjense siempre en el Señor. Estén siempre gozosos. Nosotros a veces estas cosas, hermanos, las tomamos como livianas, pero necesitamos el gozo para vivir una vida abundante también. Tenemos que tener esa actitud y como tomarla como un mandato. La palabra aquí Pablo nos da un mandato para el pueblo cristiano. Regocíjense en el Señor. El verbo no está escrito en tiempo indicativo, sino en un tiempo imperativo. Regocíjate hoy. Regocíjate mañana. Regocíjate, ¿cierto? En tu Dios. Es extraño y glorioso este mandato porque nos ordena estar alegre y gozarnos en el Señor siempre. Podríamos decir, a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor, las tristezas que enfrentamos, las enfermedades que estamos atravesando algunos con nuestros familiares, mantenernos en el gozo
siempre como una firme confianza y esperanza en Dios. Nuestra vida está en sus manos. Amén. También en la Biblia hay una parte muy potente, muy poderosa que yo creo que cada uno ha leído, pero cuando uno está pasando por situaciones difíciles y la lee, eso cobra vida en uno, ¿cierto? Acuérdese del libro de Habacuc. En la parte final, ahí ya después de todo lo que a Habacuc le tocó vivir, le tocó ver, porque él estaba enfrentando una doble crisis. Era una crisis nacional interna, espiritual y otra externa, que estaba ocurriendo alrededor del año 607 a.C. La crisis interna era que el pueblo de Dios estaba hundido en violencia, en injusticia y en corrupción. ¿No le parece parecido a lo que estamos viviendo hoy en nuestras naciones? Pero donde nos volvamos hay corrupción. En México, en Ecuador, Bolivia, Perú, no sé en qué país que cambian todo el tiempo de presidente. Corrupción, injusticia, violencia, ¿para qué decir? Que mataron a tantos otros. No es diferente de lo que estamos viviendo y enfrentando hoy en los países. Mucha corrupción, mucha violencia, y todo eso nos lleva a solo una gran deficiencia del ser humano, es que las naciones, los más sabios, se creen sabios, porque dice la palabra que el necio, el que dice que en Dios no existe, han sacado a Dios de las vidas de las personas. Y usted sabe que si no está Dios en un lugar, ¿quién está? Nadie, dice la gente. No estoy solo. No. Donde no está Dios, está el enemigo. Le guste a usted o no le guste. Y él domina y controla. Porque no pide permiso. Y él sabe a lo que vino. A hurtar, matar y destruir. Así que no podemos darle lugar al Satanás. Por ningún motivo. Y las personas sin saber, no saquemos a Dios, que tanta religión, que tanta Biblia. Eso es lo que van a conseguir, violencia y destrucción. Porque no hay nada bueno sin Dios. La otra situación que estaban pasando es que dice, para castigar a Judá, Habacuc sufre una segunda crisis en no entender lo que está pasando a su alrededor, y así nos sucede a nosotros también a veces, porque Dios usó a los babilonios, a los caldeos para invadir y para también enseñar a su pueblo que estaban mal, que estaban lejos de Dios. Dios a veces permite que su pueblo sea llevado cautivo, y lo vimos varias veces en el Antiguo Testamento. Él como que se olvidaba, como que ya los dejaba. Y después cuando alguien clamaba, se levantaban a orar, se levantaba a buscar, levantaba a un Daniel, a un Nehemías, como estamos también viéndolo acá, a un Habacuc, a un profeta, a anunciar, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Eso es lo que Dios busca, nada más. Todo esto que vemos, y es lamentable porque el ser humano no aprende sino a través del dolor. Y esas son las situaciones que marcan y que hacen hacer un cambio en la vida. Como decía, si hubiera sabido que esta persona se iba a morir, hubiera sido mejor con ella. No hubiera sido tan insistente. Días atrás nomás yo estaba pensando, desvelado, cuando una vez me acordaba de mi mamá, que mi mamá murió hace como 3 años. Y yo después decía, tanta cosa que uno pelea con la mamá, decir mejor le hubiera hecho caso, no hubiera peleado tanto. Porque nos vamos de repente en discusiones, en cuestiones tan vanas, pero en el momento para nosotros es importante. Yo decía, si hubiera sabido mejor, le hubiera hecho más caso, hubiera vivido más feliz, más relajado, no sé. Pensamientos, ¿cierto?, que se nos vienen cuando ya, a veces un poco tarde. Por eso, como decía la hermana Emilia muy bien, usted que está con su familia, abrácelos, dígale te amo todos los días. Y procure, si hay de repente diferencia, procure restaurar luego, pedir perdón, restaurar la situación. Hay personas que están peleadas por años, distanciadas por años, se muere y ahí viene y dice, ay, es tarde, ahora es el tiempo. Entonces Habacuc, mirando todo esto, su situación de la tierra de Judá, mirando que los enemigos venían a invadir, le decía, ¿qué va a pasar, Señor? Y ahí en Habacuc 3, 17 y 18 dice al finalmente, aunque la higuera no eche brotes, ni haya frutos en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas en el redil y no haya vaca en los establos, con todo. Y usted puede poner, aunque esté pasando esta situación, aunque esté enfrentando este momento difícil, aunque esté acá, con todo, yo
me alegraré en el Señor. Con todo, dice, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Él al final dijo eso. ¿Qué puedo hacer yo, humano, frente a toda esta calamidad, frente a toda esta situación? ¿Sí o no? Regocijarnos y alegrarnos en nuestro Señor, porque nosotros militamos en un reino que no es de este mundo. Amén. Que Él un día va a venir y va a decir, aquí se acabó todo y ustedes se van conmigo. Gloria a Dios por eso. Porque nosotros no somos primeramente venezolanos o chilenos o no sé el país que sea. Somos hijos de Dios. Y Él, el reino de su venida, como lo estamos esperando y como cantábamos también. Y además, por lo que se ve, estaban pasando un tiempo de escasez y de hambre, porque no había nada a dónde recurrir y a dónde buscar. Y su decisión, ¿cuál fue? Porque también esto, hermano, de gozarnos, de tener el gozo del Señor, es una decisión nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay tiempo para todo. Si hay que llorar, lloramos, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar ahí. Hay que sacudirse, como decía la palabra el otro día, y ponernos de pie, como podamos, y seguir adelante. ¿Por qué? Porque no vamos solos. El Señor va adelante. Amén. Segundo punto, también porque debemos de gozarnos en el Señor, porque es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces es un fruto del Espíritu y a veces como que no le damos mucha importancia, ¿no es cierto? Como que amor, gozo, paz así soplado. De repente paz, paciencia, todo lo demás. Pero como que el gozo lo dejamos ahí. ¿Y por qué Dios lo habrá puesto como un fruto? Porque es importante. Es lo que yo les decía. Una persona con una buena actitud frente a la vida es diferente de otra. Pueden venirle los golpes que sea y ahí se para. Pero no en las fuerzas propias, sino en las fuerzas de nuestro Dios. Si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos su Espíritu entonces morando en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos comenzar a permitir también que esos frutos se desarrollen en nosotros, en nuestro corazón. ¿Y cómo se van a desarrollar? En los tiempos de dificultad, y se desarrolla el gozo. Cuando no tenemos deseo de hacer cosas, pero el Señor dice, bueno, ahí estoy yo para levantarte. Los hijos de Dios debemos ser gente gozosa, con una fe y una esperanza en el Señor. No podemos andar como el resto del mundo, ¿cierto?, que no conoce a Dios, sino que el Espíritu obre en nuestras vidas, llenándonos de gozo, que comencemos a florecer en los momentos difíciles, permaneciendo, como decía antes, firme y estable en nuestra confianza en el Señor, y no llevándonos por aquí y por allá como las olas del mar. ¿Cómo van las olas? Como va el viento, ¿cierto? No, el Hijo de Dios tiene que ser de una línea, tiene que ser firme. ¿Cómo está? Aquí estoy. Mal, triste, como decía la hermana, no le voy a decir que no esté triste. Sí estoy triste, pero aquí estoy, de pie. Y sigo. ¿Por qué? Porque mi fe no está puesta en las circunstancias, está puesta en Cristo, nuestro Salvador. Desarrollemos, hermanos, ese fruto, que al parecer, como le digo yo en la lista, no viene siendo el más relevante o el que más se destaca, pero sí es el que más nos necesitamos en tiempos difíciles. Amén. Tercer punto dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ese es un hermoso versículo de ahí en Nehemías capítulo 8, versículo 10, la última parte. No sé si usted sabe más o menos cómo es el libro de Nehemías, pero es cuando la ciudad está destruida, no hay muros en Jerusalén y cualquier enemigo puede seguir yendo allí a robar, a hacer daño. Y Nehemías era copero del rey en ese momento. Y el Señor pone una carga sobre su vida de ir allá, de construir. Imagínense él, porque Dios hace como quiere. Él tenía una pena, una angustia,
Y en ese momento cuando él fue allá, yo me acuerdo que con los niños, cuando eran, me tocó hacer el libro de Nehemías y yo lo leí, y él dice que tomó una noche un caballo y recorrió todos los lugares y los vio destruidos, y él lloró por esa destrucción. Como tantos venezolanos hoy día lloran por ese lugar, mirando los escombros, mirando tal calamidad de destrucción. Así Nehemías también lloró al ver la ciudad de Dios ahí de Israel destruida. Pero él no se quedó ahí. Él dijo: en el nombre del Señor nos vamos a levantar. Eso hace un líder espiritual, una persona que tiene una visión, que tiene más allá. No se queda ahí, ¿cierto? Porque ahí vivía gente así como estaba, vivía. Pero no, él se determinó a ir y hacer algo. Dijo: primero vamos a empezar aquí a reconstruir los muros, porque eso era lo que protegía una ciudad. Empezó a proteger los muros, empezó a edificar las casas y también el templo que estaba destruido. Es hermosa esa historia de Nehemías, si usted puede buscarla en su hogar, sigue. Total que cuando él ya tenía todo más o menos listo, vino Esdras, un escriba que sabía de la ley de Dios, y dijeron: ¿y dónde está la palabra de Dios aquí? ¿Dónde está? Esdras encontró por ahí, ¿cierto?, unos rollos, y dedicaron un día entero a leer la Biblia, de temprano hasta la noche, y a leer la palabra de Dios. Entonces leía los mandamientos, leía la historia seguramente de Moisés, cómo Dios rescató al pueblo, cómo lo sacó, y a medida que él iba leyendo la palabra, la gente iba llorando, porque dijeron: ¿en qué momento nos olvidamos de Dios? ¿En qué momento olvidamos sus leyes? Como a tanto nos ha pasado, ¿cierto? De repente vamos tan bien, y llegamos a una pared y chocamos, y ahí decimos: ay, ¿qué pasó aquí? Se me acabó el camino, no sé. Ahí la gente dijo: ¿en qué momento nos olvidamos de Dios? Y lloraba el pueblo, dice, con un lloro muy tremendo. Se lamentaba. Entonces esta hermosa frase viene de la Biblia, le decía yo específicamente del libro de Nehemías. Significa que tu fuerza, mi hermano, él la dijo ahí. Él cuando los vio a todos llorando, él les dice: no, levántense, alégrense, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Con esa actitud les dijo: vamos a ir, vamos a hacer algo, no sé, pongámosle un asadito, vamos a compartir, entre que no tiene, le vamos a convidar, vamos a reunir la familia, vamos a gozarnos en el Señor, y Él después nos va a guiar a construir la ciudad, a construir las casas, los muros y el templo de Dios. Pero primero nos vamos a parar y nos vamos a gozar en el Señor. Eso fue lo que les dijo. Entonces el gozo es como un refugio seguro que te llena de paz cuando estás cansado. El líder de Nehemías le dijo que no estuvieran tristes, le dijo que celebraran, porque la alegría de Dios los iba a ayudar en lo que fuera necesario. Entonces volvemos a recordar que el gozo es una paz profunda que se queda contigo aunque las cosas estén mal. La Biblia dice que va a venir el día malo. ¿Quién ha tenido días malos? Todos. Nos acordamos de una noticia y uno es como cuando recibe una noticia, como que le cae un balde de agua fría, ¿sí o no? Como que cuesta reaccionar. Hay gente que tiene diferentes actitudes, unos se ríen, otros hablan como que no pasó nada. Cada uno tiene una reacción, pero es como que lo deja a uno: ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue esto? En ese momento es cuando debemos nosotros estar firmes y decir: Señor, ¿qué pasa aquí? Y empezar a buscar en Él esas respuestas, esa fuerza para seguir adelante. Yo acá dice que es como un árbol, ¿cierto? Imagina las raíces de un árbol muy profundas. Aunque sopla mucho el viento, el árbol no se cae. ¿Por qué no se cae? Porque tiene raíces. Nosotros a veces vemos un árbol tan bonito y decimos: ¡ay, qué lindo este árbol floreció! Y vemos esa parte externa, ¿cierto? Pero no vemos lo que está debajo ahí de las raíces. Como está tocando, buscando agüita, ¿cierto? Para poder sostenerse. ¿Sí? El gozo de Dios es como esas raíces, te sostienen firme hasta que todo pasa y cambia. Amén. Amén. Seguimos. Cuarto punto, son 5 puntos nomás para que usted no se asuste. Dice, este es algo bien tremendo también, que dice: el gozo de Dios en medio
de las pruebas. Porque es fácil gozarnos cuando estamos bien. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A quién no le ha chocado esta palabra a mí? Si míreme cómo se le ocurre, ¿cierto? Uno a veces cuando lee la Biblia dice, sí, pero ¿a quién se le va a ocurrir eso? Eso lo dijo una persona, y buscamos excusas y buscamos formas de decir esto no es real. Pero después que nosotros lo hemos experimentado, hermanos, la leemos de otra forma diferente. Lo aceptamos, ¿cierto? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Más encima aquí el apóstol le pone sumo gozo, podría decir gócense, hay un poquito que sea. No, él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y viene el 3 y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia la obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, ¿es necesario? Es necesario para que aprendamos nosotros a ser pacientes, para que aprendamos a ser perfectos y cabales, dice, racionales, ¿cierto? Ahí, sin que nos falte cosa alguna. Como les decía yo antes, al leer estas palabras pudiéramos pensar que Santiago ha perdido la cabeza, ¿cierto? No, este apóstol no sabe lo que está hablando. Nunca pasó por lo que yo pasé. Alégrate cuando estés en las pruebas, cuando estés sufriendo, en otras palabras, sé feliz. Leer palabras como estas pudieran resultar chocantes, como lo decía yo al principio. Estamos sufriendo por la muerte de un ser querido, o batallando con una enfermedad que no mejora, o estamos en medio del dolor de tantas situaciones que nos toca enfrentar. Y el Señor, por medio de este apóstol, nos dice: gózate en medio de esa prueba. Cuesta, no es fácil hacerlo, pero hacia allá debemos ir para llegar a ser perfectos. Aquí lo que Santiago nos está llamando es a tomar una decisión, hermano, más que otra cosa, de experimentar gozo aún en tiempos de dificultad. ¿Por qué es difícil? Sí. Cuando una persona está alegre y recibe una buena noticia es fácil, digo yo, gozarnos, alegrarnos, sí. Pero cuando ha tenido una mala noticia, uno a veces no haya ni qué decir. Como decía la hermana, a veces mejor acercarse y darle un abrazo. Eso a veces suple muchas más palabras que no tiene uno cómo decir, qué decir. Tenemos ejemplos en la palabra de estos hechos, de estas situaciones. Hechos 5:41 habla de los discípulos. Los discípulos nos dijeron ejemplo de cuando ellos se gozaban en las pruebas. Dice Hechos 5:41, dice: y se convirtieron con él, y llamando a los apóstoles, después de ser azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. O sea, por andar predicando, a los discípulos los tomaron presos, los azotaron, ¿cierto? Les dijeron: oiga, córtenla de andar predicando, y los pusieron en libertad. Y ellos, dice el 41, salieron de la presencia del concilio gozoso, hermano. Cuando uno lo han azotado, lo han herido, ¿cómo queda? A veces le dicen unas pocas palabras feas y uno queda bien maltrecho. ¿Sí o no? Y ellos dicen que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús. Yo no sé cómo usted reaccionaría si lo azotaran, si lo golpearan. A veces dice canuto, no sé qué, y uno se siente, uno le duele. Pero ellos no le importó. Dijo: vamos adelante, y gracias, Señor, porque pudimos ser azotados por predicar su nombre. Ejemplos nos dejaron. Hechos 13:52 dice: los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lo que pasa es, como bien decía el hermano Víctor, nos llenamos a veces de puras cosas que no nos convienen, de pura comida chatarra, por decirlo, y no nos llenamos de la verdadera comida, que es la palabra de Dios, que es eso sí que llena nuestro espíritu y nuestro corazón.
Y el ejemplo más perfecto y más hermoso, el ejemplo de Jesús, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él también se gozó y tuvo que buscar ese gozo en su corazón cuando estaba siendo azotado, herido. Estos días, no sé, en algún lugar vi que las espinas eran así re grandes, no eran chiquititas, eran grandes. Y cuando las clavaban, cierto, era profundo ahí. Él sufrió todo eso, puesto, mirando que iba a salvar a mucha gente, millones de personas. Por eso lo sufrió. Gozarnos entonces en medio de las pruebas sí es posible, porque no es de nosotros, es un regalo de Dios. Amén. Y hay que hacerlo, mi hermano. A veces hay hermanos que uno no lo conforma con nada. Van a decir, ya, pero ríete un poquito, que sea. Pues no, es que no pasa nada, ¿cierto? Si no. Si ustedes no saben, ustedes no han sufrido lo que yo he sufrido. Así pone la persona como que el sufrimiento más grande, ¿no? Si una persona sufre y dice que está sufriendo, hay que ser empático y creerle. Si está sufriendo, no es que lo uno sea más importante que otro, no. Si es sufrimiento para todos. Y el último punto nos habla de eso, gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento también dice, hay expresiones del reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de los cielos, hermano, es el gobierno de Dios en este mundo, en nuestras vidas. Desde que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, formamos parte del reino de Dios. Amén. Aunque aún el reino no está físicamente, pero nosotros sí somos parte ya del reino. Entonces, por eso le digo yo, hay cosas que son fuera del reino, hay cosas que son del reino. Aquí el gozo es estar en el reino de Dios. Dice, en el reino de Dios las cosas son así. No es por comida, no es por bebida, es por justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y gozo en el Espíritu Santo es una actitud estable nuevamente del Espíritu, arraigada en el amor de Dios, en la salvación en Cristo y la presencia del Espíritu Santo que provee fortaleza y paz independientemente del entorno. Yo no sé cómo le ha pasado a usted, pero yo una vez tuve una experiencia muy sobrenatural, así poderosa con el Señor. Estaba pasando una situación muy difícil, y como le digo yo, no había nadie que me conformara. Me decían esto, no, nadie me conforma. Y estaba, me acuerdo, trabajando en la oficina y estaba ahí y le dije, Señor, estoy triste. Y tenía así como una presión aquí en el corazón. Porque eso pasa, es como algo aquí. Un espíritu inmundo, vas a ver uno, no sé, pero yo lo sentí así. El Señor tan grande que yo siento que ya no voy a poder seguir. Y en ese momento le oré, le dije, Señor, necesito que usted saque esto de mí ahora. No mañana, como decía el faraón, ¿quién era el que decía? Que Moisés le decía, las plagas están aquí, las moscas están aquí, oro por ti. Mañana, les dijo él, ven mañana. Mire la tontera. Para decirle, ya, sácala al tiro. No, yo le dije al Señor, necesito que esta pena tan grande y todo esto lo saque ahora, Señor, que no puedo más. Y ahí en mi oficina, me acuerdo, cerré la puerta y oré. Y por eso le digo, fue algo como mágico, dice la gente, ¿no? Bueno, fue algo poderoso de Dios, sobrenatural, que fue como que me metieron la mano así y me lo sacaron. Pero fue instantáneo, por eso le digo, Señor, y ahí me sorprendió el Señor, porque era lo que yo le estaba pidiendo. Bueno, como se dice, se ha hecho, dijo el Señor, y lo sacó. Y quedé aliviada. ¿Y el problema estaba? Estaba. Pero esto de aquí ya salió. Y pude descansar en el Señor. Porque hay momentos así que usted ya no puede con eso. Y el enemigo le pone más carga y más calamidad y más esto. Entonces llega un momento que dice, Señor, necesito tu auxilio. Necesito tu ayuda. Esto es origen divino, proviene de la comunión íntima con Dios.
Esta es la gracia del gozo que Dios puede dar. Es una decisión, le vuelvo a decir, aunque es infundido por el Espíritu Santo, los creyentes son llamados a elegir activamente regocijarse. Porque si yo no le hubiera pedido al Señor que lo saque, lo hubiera sacado. Acuérdense, los discípulos, cuando estaban en la barca, iban ahí, ay, que el viento que se levantó, iban para allá, iban para acá, y decían, nos vamos a morir, y Jesús estaba tan durmiendo. ¿Y usted cree que estaba así durmiendo? No, él debe haber estado con el oído puesto, y si estos están asustados, pero yo voy a estar aquí, no me han llamado, yo voy a seguir durmiendo, o haciendo que me duermo. Y de repente a uno se le ocurre, oye, ¿y dónde está Jesús que no está aquí? Está allá, le dijeron, durmiendo. Raro, ¿cierto? Que cuando están todos ahí, y uno que está tranquilo, faltó que lo fue, Señor, por Dios, pero no te das cuenta que estamos muriendo y tú estás aquí durmiendo. Y el Señor le dice, pero a mí no me habían llamado. ¿Sí o no? Y dice que se paró él y le dijo, calla y enmudece. Y se acabó el problema. Quedaban todos maravillados. Y a veces nosotros vivimos así con Dios, aquí en el bolsillo. Aquí. Yo enfrento el mundo, aquí. Voy para allá, voy para acá. Choque. ¿Verdad que yo soy cristiano, que tenía que haber orado antes? A ver, ¿a dónde está el Señor por aquí ya? Señor, ayuda. A última hora, apuradito. Cuando debiera de ser, todo, Él es el que va guiando, Él es el que nos va conduciendo, hermano. Es una decisión nuestra llamarlo. Él está, pero usted lo tiene que llamar. Señor, ayúdame. Pedro, cuando se está hundiendo, Señor, sálvame, le dijo. Se anula también el dolor cuando llamamos a Jesús. Tener gozo espiritual no significa, hermano, sonreír todo el tiempo. También. Sino, como decíamos, estar estables. A pesar de la dificultad, aquí estoy, frente a mi Dios, adorándole, buscando de Él. O no significa negar lo que estamos viviendo. No, si estamos viviendo problemas, estamos enfrentando dificultades, pero no estamos solos y Él nos va guiando y Él va a abrir una puerta. Amén. Confianza inquebrantable en Dios a pesar del sufrimiento, sabiendo que Él tiene el control. ¿Dios tiene el control de tu vida? Entonces estamos seguros, estemos tranquilos. Aunque el barco parezca que se va a hundir, no se va a hundir, hermano. Nosotros hemos tenido hartas dificultades en este tiempito. Mejor ni les digo. Pero son cosas materiales. Pero como que empieza una y otra y otra. Digo, Padre, en el nombre de que usted proveerá para todo, usted va a proveer. Que son cosas que nos atacan de repente. Pero Él tiene el control. Amén. Entonces, amados hermanos, como conclusión, procuremos buscar, gozarnos en el Señor. Si usted ha estado en una etapa muy larga de sufrimiento, de tormento, eso no le hace bien. Eso enferma el cuerpo, enferma la mente, enferma el cuerpo. Busque el congregarse, busque alabanza, busque salir a caminar, mirar la naturaleza. Eso refresca el espíritu. Y orar al Señor de todas maneras refresca, porque Él nos levanta, Él renueva nuestra fuerza, Él nos da esa paz, esa esperanza, ese gozo que nada en el mundo nos puede dar. Busquémoslo porque es un mandato a obedecer, es un fruto del Espíritu en nuestros corazones. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Nos ayuda a enfrentar las pruebas, a gozarnos en medio de las pruebas. Y porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Miren lo que pone ahí el Señor. Eso es un resumen como del reino de Dios. Y lo podemos disfrutar hoy, no mañana, no la otra semana, no. Hoy usted puede gozarse y tomar esa estabilidad, esa fuerza espiritual de Dios hoy. Vamos a ponernos de pie. Dice 1 Tesalonicenses 5:16, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud
de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Estamos en la presencia del Señor? Hay plenitud de gozo para usted, hermano, si lo quiere hoy. Es una promesa de que la verdadera satisfacción y alegría inagotable se encuentran en la comunión con Dios. Solo Él nos puede levantar de lo que sea que usted esté viviendo, que usted esté experimentando, y descanse en Él. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos y le pida al Espíritu Santo que está en este lugar, que se está moviendo, que le dé ese alivio, esa paz. Cierra sus ojos y abre sus manos así. Decir: Señor eterno, aquí estoy. Muéstrele, dígale al Señor en su mente o hablando ahí, diga al Señor: tú conoces mi sufrimiento, mi dolor. En este momento tú lo conoces, Señor. Y el dolor es real, ahí está. Es una situación difícil que no se puede mover, Señor. Ahí está el dolor, Padre. Ahí está el sufrimiento, ahí está la enfermedad. Ahí está esa preocupación por un familiar. Pero yo estoy aquí, Señor, delante de ti, pidiendo tu ayuda, así como los discípulos. Jesús, tú tienes el control de mi vida, Señor. Quiero este día descansar y regocijarme como tú lo mandas. Tener una vida plena, una vida abundante a pesar de esta situación. A pesar de esto que está pasando. Estar como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor. Tú eres el agua viva. Eres agua fresca. Tu presencia se lleva en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Toda tristeza, Padre, lo rechazamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todas esas lágrimas, Señor, todo ese llanto, queremos entregarlo a ti, a tus pies, Señor. Y salir de aquí renovados, revestidos con ese manto de alegría. Y si no estamos pasando nada en este tiempo, va a llegar un momento en que vamos a tener que enfrentar el día malo, como lo dice su palabra. Y queremos hacerlo tomado de tu mano, Señor. Sabiendo, Padre, que tú eres bálsamo a nuestra vida. Ministra, Espíritu Santo, a cada uno. Santo eres, Señor. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, amado Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a estar siempre gozosos, siempre firmes, siempre esperanzados, siempre con fe, siempre confiando que tú nos salvarás, como lo hiciste un día. Tú nos rescatarás de esta situación y podremos ver la vida con otros ojos. Y podremos entender el resultado, el proceso que vivimos, Señor. Ayúdanos a tener nuestros oídos atentos, nuestra mirada fija en ti, para saber a dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo, Padre. Tú eres el que guía nuestra alma, el que guía nuestro barco, Señor. Aún en medio de la tempestad, allí estás tú con nosotros, Señor. Hasta que todo sea puesto en calma una vez más, Señor. Que tu presencia, Padre, traiga un bálsamo a los corazones, al alma, Padre mío, afligida. Que tú puedas renovar las fuerzas, porque el gozo tuyo, el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias porque podemos respirar tranquilos, sabiendo que hemos dejado las cargas, las tristezas, las preocupaciones, todo afán en tus manos, Señor. Sea cual sea la situación, Padre, tú tienes respuesta para todo. Y en ti descansamos, te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, porque no hay nadie como tú, Señor.
Eres el más hermoso, Padre. Eres el más precioso. Maravilloso nuestras almas. Es tu Espíritu que nos alienta y nos da vida para seguir adelante, amado Señor. Bendecimos tu nombre en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gracias, hermanos. Salude a su hermano allí, dele fuerza, dele ánimo, bendígalo. También a los que nos ven. Esperamos el próximo domingo y que Dios siga dando de su gozo, de su fortaleza en su corazón. Amén. Amén. No traje hojita, pero está en la prédica, hermana, en el YouTube. ¿Lo ve?